en una cama. Y yo recuerdo, mi amado, que en medio de esta situación, Dios me ayudó. Esas personas que creen que Dios no habla y que el enemigo no habla tampoco, eso es problema tuyo. Porque al que no habla con Dios, Dios no le habla a él tampoco. Entonces eso fue una experiencia la cual marcó mi vida de una manera muy, pero muy importante. Porque a través de toda esta experiencia y estos momentos difíciles, hubo un respaldo de Dios. Y hay algo que toda persona debe de entender. No importa quién sea, ni cómo te llamen, ni en el estado que esté tampoco. Cuando Dios cuenta contigo, aunque corra, Dios te alcanza. Amén. Y algo fuerte, Freddy, que en medio de todas estas situaciones que nosotros vivíamos, nunca, pero nunca, nunca dejamos de congregarnos. Y la iglesia debe de entender algo, y toda persona que me escucha por este medio, y es que a pesar de las situaciones, hay que buscar a Dios. Isaías dijo una palabra, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llámale en tanto que está cercano. Y ahí comenzó el ministerio a funcionar. Y los pastores comenzaron a ver. Y yo recuerdo que inmediatamente esto comenzó a pasar, gloria a Dios, fue como que si una bomba estallase. Y de repente los dos que había se han convertido en más de 40 personas para la gloria de Dios. Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en este tu programa Freddy Pérez Oficial, un canal que ha nacido de Dios para bendecir a todas, pero a todas las naciones del mundo. En el día de hoy estamos más que contentos, alegres, felices, ya que tú estás aquí porque vas a escuchar a un hombre de Dios hablar, a un joven que Dios desde su juventud ha entregado su vida a Dios, tiene bastantes experiencias que contar, cosas que decir, y Él está aquí para nosotros, es una bendición. Hoy estamos al aire libre, hermano, teníamos tiempo que no estábamos así, estamos aquí en la tierra de Samaná, y para mí es un gozo, es un honor de estar con este amigo que Dios me ha regalado en la vida, un hermano en la fe, un hombre de Dios, con un testimonio impecable. Así que él mismo se va a estar presentando. Mi hermano Javier, Dios te bendiga, mi hermanazo. Amén, amén, mi amado, Dios te bendiga. Aleluya. Mi nombre es Javier Andújar, estamos pastoreando la iglesia Metodista Libre de Los Corrales, acá en la provincia de Samaná. Es un placer, Freddy, que para nosotros, para nosotros es el honor, pastor, de que usted nos diera la oportunidad de contarnos todas esas experiencias que usted tiene de parte de Dios, y sé que va a ser de mucha bendición. Me gustaría, pastor, que usted comenzara a contarnos cómo el Señor impactó su vida a temprana edad, cómo Dios llegó a su encuentro, cómo usted se encontró con el Señor, ya que usted jugaba pelota. Hay muchas cosas que vamos a escuchar en breve minuto, hermano. Amén, amén, mi amado. Como tú acabas de decir, yo jugaba pelota. En verdad que antes yo iba a la iglesia católica. Oh my God. Porque en realidad, cuando yo jugaba pelota, yo siempre escuchaba hablar del infierno. Pero mío. nadie me sabía explicar cómo yo librarme del infierno. Dios mío. En realidad yo no tuve la facilidad de que muchas personas hoy en día tienen, que hay personas que lo doctrinan, lo hacen discípulos, le llevan la palabra, le dan célula. A mí nadie me dijo esto. Santo. Al fin y al cabo que cuando yo iba a la iglesia, yo buscaba un medio de cómo mi vida pudiera ser diferente, porque en realidad yo vengo de un hogar, una familia totalmente católica, no tenía conocimiento ninguno de la palabra de Dios. Wow. Pero yo recuerdo que mientras yo jugaba pelota un día, comencé a hablar con Dios y le decía al Señor, si tú me ayudas a ganar este juego, como yo era pitcher, Dios mío. yo te voy a buscar, te voy a servir. Algo que normalmente yo no hacía. Y yo casi no andaba perdiendo juego ni nada. Pero un día me atreví a decírselo a Dios y el Señor comenzó a obrar en gran manera. Bueno, cuando el Señor cumplió, entonces de ahora me toca a mí cumplir. Y yo recuerdo que yo siempre iba todos los domingos a la iglesia católica. Yo reunía todos los jovencitos, los niños de allá y me los llevaba caminando a la iglesia. Pero un día, falta de conocimiento, yo recuerdo que yo subo al coro que ellos tienen. Y cuando yo subo al coro, yo recuerdo que una persona, era la realidad, pero quizás no se supo expresar, me dijo a mí, tú no perteneces a este lugar. Wow. Pero no me dio una buena explicación quizás para que yo entendiese. Yo en realidad me sentí un poco mal, un poco incómodo, pero a la vez entendí
que era una normalidad. Santo. Bien, entonces cuando yo no iba los domingos a la iglesia católica, yo iba los miércoles donde la pastora Ada, que Dios estaba mío. levantando una obra. Y yo recuerdo que yo iba y me sentaba hasta afuera. Y un Santo. día, Freiki, yo le dije a un amigo mío, compañero de pelota, nos vamos a arrepentir el domingo. Santo. Y él me dijo, está bien, lo vamos a hacer. Pero cuando llegó el momento, yo recuerdo que yo le decía, él pasa tú adelante. Y me decía, no, pasa tú. Al Dios fin y al mío. cabo que nosotros nos quedamos ahí los dos, ninguno de los dos pasaron. Santo. Y yo le dije a él, mira, el miércoles, aunque tú no pases, yo voy a pasar. Dios Y cuando llegó el culto ese miércoles, yo recuerdo, la pastora Ada predicó de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Y ella dijo una palabra que marcó mi vida. Ella dijo, si hay alguien que quiere recibir de ese aceite, que pase ahora. Wow. Y yo me llené de valentía, inmediatamente me puse en pie y pasé hacia adelante. Dios De esta mío. manera inicia lo que es el evangelio en mi vida. Dios mío, impactante cómo el Señor lo tocó, cómo Dios impactó su vida. Y para mí es un sumo gozo escuchar eso. Sé que hay gente ahí que ya se está suscribiendo, que está compartiendo este contenido. Vaya hermano, comente porque Dios en esta hora está hablando a través de este joven. Pastor, imagino que ahí comenzaron las batallas y las pruebas. ¿Qué pasó después de ahí? Porque usted comenzó y ahora es pastor, bueno, a temprana edad. ¿Qué sucedió? Cuéntenos todo eso que pasó en ese lapso de tiempo. Amén, amado. Cuando yo vengo a los pies del Señor, yo tengo apenas 15 años. Dios mío. En mi familia nadie era cristiano. Todo el mundo tenía creencia católica, como del principio vengo diciéndolo. Wow. Y yo recuerdo que todo iba bien. En mi casa había abundancia, todo iba bien. Pero cuando vengo al evangelio, de repente todo comienza a cambiar. Dios mío. Comienza el enemigo trayendo sequía en mi vida, en mi familia, Santo Dios. porque mi madre me crió solo. Mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Dios mío. Y cuando llegaron a pasar estos momentos, yo recuerdo que yo no dejé nunca de ir a la iglesia. Wow. Todas esas personas que me están viendo por este medio, es bueno que entiendan. En los momentos difíciles hay que seguir adorando a Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos sobrellevando esta situación muy difícil, luego pasa aproximadamente un año, año y medio, yo tuve que trasladarme a Santo Domingo, estaba en Los Mameyes, jugaba pelota, estaba en un programa por ahí. Y yo recuerdo que un día mi madre me dice, Javier, yo quiero arrepentirme. Y hay una campaña y yo voy para allá. Pero normalmente en esta zona por acá, la nuestra, yo recuerdo que cuando ella va vestida como cristiana, pero no era cristiana. Cuando ella Wow. pasa, a ella lo que le oran es por fortaleza, sin ella ser cristiana. Entonces, ella dice, pero no te preocupes, mañana voy a ir con el pantalón más ajustado que tenga para que me hagan el llamado. En esta zona por aquí, tú sabes que es mío. normal. Claro, claro. Amén, no voy a entrar en detalle con esto. Ujú. Entonces, yo recuerdo que ese día ella se convirtió a Cristo. Santo Dios. Y mi familia comenzaron a venir a los caminos del Señor. Nosotros pasamos un momento bien difícil económicamente. Wow. Y yo recuerdo que hubo un día la cual mi madre le dijo una palabra a Dios en el baño y nadie la sabía. Y Dios cuando ella mío. va a la iglesia, dice, después que canten el coro de las ofrendas, me voy. A convertir. No, me voy a ir de la iglesia. Ay. Porque la situación era muy difícil, Freddy. Dios mío. Y yo recuerdo que hubo una joven de la iglesia que tomó una oportunidad. Y Santo cuando Dios. estaba cantando el coro de las ofrendas, le dijo a ella, no te vayas porque Dios tiene una palabra para ti. Ella se quedó ahí, instantáneamente tranquila. Y ella le dijo, tú le dijiste a Dios en el baño que hasta hoy tú ibas a la iglesia y que ya tú no aguantas más. Porque el momento era difícil económicamente hablando, como te explico. Pero dice el Señor que hasta hoy nunca más volverá a vivir esa situación. Wow. Pero aquí sí te cuento, ¿Qué pasó? hasta ese día. La gloria es de Dios. Santo. Estamos hablando aproximadamente de unos 13 años más o menos por ahí. Y hasta el día de hoy Dios nunca nos ha desamparado, Frey. Wow. La gloria siempre ha sido de Dios. Mío. Los procesos fueron difíciles, los momentos fueron duros, pero dice la palabra Amén. que Dios no nos abandona. Amén. Y esa misericordia de Dios estuvo ahí con nosotros. Gloria a Dios. Luego nosotros venimos dentro de esta trayectoria predicando, buscando a Dios. Yo recuerdo que cuando comienzo el ministerio, yo le decía a Dios, yo quiero predicar,
pero nunca me acostumbré a pedir mensaje a nadie. Wow. Un día la pastora tenía un problema en la columna y no estaba yendo a la iglesia porque estaba en una cama totalmente postrada. Y yo recuerdo que yo pasaba mucho por acá. Y ella me dijo, Javier, yo estaba orando a ver quién iba a predicar el miércoles. Y escuché esa voz que me dijo, pone a Javier a predicar el miércoles. E inmediatamente comienza Dios a hacer lo que tiene que hacer. Pero según iba pasando el tiempo, yo no me detenía. Yo recuerdo que yo duré años siendo silicio solo. Wow. Esos hombres solteros que me van a ver por ahí, tienen que entender que esa cama hay que soltarla, hay que buscar a Dios ahora. Fuego. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y el tiempo hay que aprovecharlo porque los días son malos y peligrosos. Y yo recuerdo que para mí no había 24 de diciembre, no había 25, no había Año Nuevo, no había ningún día festivo la cual pudiera detenerme de buscar a Dios, que hubiera frío, que hubiera calor, que hubiera compañía, no hubiera nadie. Yo me propuse algo. Pero luego Dios comienza a tratar conmigo. Mira, a mí no había quien me diga pastor. Dios mío. Lamentablemente caso, eso no estaban en mi plan. Eso no estaba en su plan. No estaba. Cuéntenos eso, porque hoy en día hay muchos pastores enganchados y yo sé que Dios va a hablar a su vida y mucha gente que se quiere enganchar a pastor. Cuéntenos eso, cómo usted, Dios lo escoge al pastorado y cómo Dios trata con usted, porque estamos escuchando de una persona que tiene un carácter fuerte. Para que fuera pastor no fue fácil. Vamos a ver, escuche esto, hermano. Vaya compartiendo esto. Amén, amén. Tú sabes que cuando yo vengo teniendo un poco de conocimiento, yo decía, yo voy a ser pelotero. Y si no soy pelotero, me voy a enganchar a César. Esa era mi esperanza, porque yo veía a esa gente muy bien representado y yo decía, para allá que voy si no logro ser pelotero. Llegó un momento determinado que me junto con un amigo mío que es César, buscando la manera de que él me relacione para yo ir allá. Y la respuesta que él me da a mí es que esa institución, lamentablemente caso, no es para cristianos. Cuando él me dice esto, inmediatamente el muchacho me mató toda la esperanza. Toda la esperanza. Sí, pero de repente un día voy a una conferencia con la pastora del Concilio Nuestro, Metodista Libre, y la pastora iba hablando conmigo, Javier, tú tienes que comenzar a trabajar en un campo blanco. Ella me hablaba esto por aquí, a mí se me iba por ahí derechito. Alaba. Porque yo decía, yo no voy a ser pastor. Dios mío. Porque al yo tener una cercanía con ella, yo veía los sufrimientos de ella. Yo decía, ¿y cómo voy yo a ser pastor? Pues, ¿y será que se está poniendo loco? Decía yo en mis palabras. Y el pastor Marcelino Amparo, que él murió, Señor le ha guardado, él le dijo un día a la pastora, hay que poner a Javier a trabajar en un campo blanco. Yo pasé eso de largo también. Ella le dijo, yo le he dicho, pero es que él no quiere. Porque como le digo, yo no quería ser pastor. Pero un día, Freiki, yo acostumbré a orar, y oraba, y oraba, y oraba. Y un día tengo una revelación. Yo estaba en un lugar que nunca he ido. Me hablaba una persona que nunca lo he escuchado, nunca lo he visto tampoco. Y me habló en una voz audible y una voz fuerte en un sueño. Y él dijo, yo voy a nombrar a aquella persona que tiene ministerio de pastor y ministerio evangelístico también. Dios mío. Y habíamos una serie de personas y había una persona que se llamaba Javier, pero no era yo. Él dijo, primeramente Javier, él es pastor solamente. Y al final él nombró a todos y dijo, y por último, pastor y evangelista Javier. Yo comencé a danzar, a hablar en lengua y así mismo desperté en esa situación. Y yo le dije a Dios, Dios mío, perdóname, porque a la verdad que yo te he fallado, porque me estaba negando el ministerio. Aún vengo al ministerio, comienzo a trabajar en un campo blanco, no fue nada fácil, todo fue duro. Cuando llegué encontré 2 personas activas y uno de ellos me dijo, yo me voy porque se está haciendo poco servicio. Dios mío. Y yo le dije, tranquilo, vamos a trabajar. Espérate. 2 personas activas y uno de ellos le dijo que se iba. Sí, porque no se estaba haciendo culto casi. Mira tú que quiere una iglesia llena. Que quiere una iglesia sin problema. Y escucha, él llegó a donde está pastoreando ahora y solamente había 2 gente y uno de ellos se quería ir. Amén, amén. Dios mío. Y yo recuerdo que yo le dije, tranquilo, vamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar, amado, a trabajar para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que yo tenía culto de 1 y 2 personas, porque eso era lo que tenía. Dios mío. Hubo una joven que yo recuerdo que ella vino al camino y era nueva creyente, y yo hice mucho culto con ella sola. Yo le decía a ella, hoy por ejemplo, no te preocupes, la gente va a venir mañana, pero el otro día ella sola. Y a veces al tercer día ella sola. Dios mío. No tenía ya palabra cómo explicarle a ella. Pero sí quiero decirle a todas esas personas que me escuchan, a quien Dios manda, Dios respalda.
Y yo recuerdo que cuando había mucha gente en un servicio, ya éramos 4. La cosa iba cambiando, pero me sentía todavía que podíamos ser algo mejor. Aleluya. Todas esas personas que quieren pastorear, la Biblia enseña que cuando Jetro estaba allí, Moisés, estaba censando el pueblo, dice que Jetro fue y le dijo, no está bien lo que hace. Y dice, coge hombre temeroso, de buen testimonio, y sin avaricia, y ponlo al frente de centenas, de 50, de 10, etcétera. Así. Pero hay un punto muy fuerte, Fray, que hay ¿Qué que entrar en punto? detalle. Desátelo. Y es que el pastor, el líder que ama a Dios, no puede ser avaricioso. Dios mío. No, repita eso. No puede ser. Avaricioso. Dios. Es un punto muy fuerte acá, la cual todos debemos de entender, porque a veces hay personas que están estudiando para ser pastor. Muchos están estudiando para tener el conocimiento, pero sobre todo yo entiendo que aquí tiene que haber llamado de Dios. Amén. Si no hay llamado de Dios, Frankie, esto no funciona. Amén. Porque todo pastor que me escucha y tiene la sabiduría y ha tenido la experiencia, sabe que para sobrellevar un ministerio pastoral en este tiempo, sí o sí, hay que contar con el respaldo de Dios. Amén. No hay palabra, no hay estudio, no hay consejo, no hay nada que no sea Dios que nos ayude Dios. a llegar al lugar al cual Dios dijo que vamos a llegar. Gracias, Dios. Y si te cuento que nosotros fuimos trabajando en la iglesia y trabajando, Amén. y aquí celebramos mensualmente los primeros lunes de cada mes, lo que son los cultos de confraternidad de pastores. Wow. Y hubo una sorpresa la cual se llevó la confraternidad de pastores un día que nunca se me ha olvidado. Y es que un día ellos vieron que se apiaron 16 jóvenes de una guagua. Oye, ¿dónde vamos ya? 16 jóvenes. Sí. Santo Dios. Automáticamente cuando ellos vieron eso comenzaron a hablar y a felicitarme por el Dios trabajo mío. que se estaba haciendo. Porque a mí no me importó que no entraba un peso, que no entraran 2 ni entraran 3. A mí lo que me importó fue obedecer la voz de Dios. Dios mío, gloria a Dios. Padre. Entonces a todas esas personas que empiezan a entrar en el ministerio, en el llamado, tienen que entender que Dios te prueba, muchas veces sin nadie, a veces con 2 o con 3, porque hay muchos que supuestamente tienen el ministerio pastoral, pero cuando lo envían a obra pequeña no quieren ir. Lavan esta hora. Entonces hay que tener cuenta con esto. Y yo siempre entiendo que esto no es donde yo quiera ni como yo quiera, esto es como Dios quiera que hay que Amén, hacerlo. amén. Entonces todas esas personas que me están escuchando por ese medio por ahí, hay muchas experiencias que marcar. Yo recuerdo, Freddy, que cuando yo jugaba pelota, pero yo estaba un poco más avanzado de edad, me buscaban de refuerzo a diferentes lados. Y yo recuerdo que un día me llaman para un torneo, ellos me pagaban, me daban dinero, pero me hubieran invitado para un retiro a predicar también. Pero el pastor que me invitó al retiro, él no me confirmó a tiempo. Y yo me quedé como un poco así inconcluso. Claro. Y yo recuerdo que yo salí con el bulto, que ya voy a salir a jugar pelota, y ahí mismo suena ese teléfono. Y me dicen, Javier, ¿te acuerdas que tienes que venir a predicar hoy en un retiro? Y yo le dije, sí, no hay problema. Candela. Inmediatamente yo solté todo lo que tenía y cogí a predicar en el retiro. Dios. Allí en el retiro sucedieron cosas maravillosas, la gloria es de Dios. Pero ese día antes tuve un sueño que me impacta hasta el día de hoy. Y fue que yo vi un personaje que me hizo así a mí, me dijo, no te apures, que tengo 10. No era buena cosa lo que yo estaba viendo. Dios mío. Era el mismo enemigo que me estaba hablando. Que el Señor lo reprenda. E incluso cuando terminé de predicar el retiro, le dije a la iglesia, oren por mí, porque soñé esto y esto y esto y esto. Y el pastor me dijo, no hay problema. Y yo recuerdo, amado, que luego que prediqué el retiro, vine, luego subí, jugué pelota para cumplir la palabra que yo di. Pero yo recuerdo que el lunes, eso fue domingo, ya el lunes, yo caí acostado en una cama. Dios mío. La gloria Se de le Dios. apareció un personaje y le dijo, No te apures. Me dijo, te tengo 10, que yo entendí que eran 10 pruebas que iban a llegar a mi vida. Dios mío, esto está poderoso aquí. Suerte, pastor, suerte. Amado, ¿Y qué pasó cuando cayó en cama? Algo terrible. Yo recuerdo que los riñones comenzaron a darme problemas. Una infección en los riñones que Dios los mismos médicos no mío. entendían. Yo decía, pero que yo no entiendo. Y mucha fiebre, mucho dolor de cabeza. Y era acostado en una cama. Y yo recuerdo, mi amado, que en medio de esta situación, Dios me ayudó. Esas personas que creen que Dios no habla y que el enemigo no habla tampoco, eso es problema tuyo. Porque al que no habla con Dios, Dios no le habla a él tampoco. Padre. Entonces eso fue una experiencia la cual marcó mi vida de una manera muy, pero muy importante. Porque a través de toda esta experiencia y estos momentos difíciles, hubo un respaldo de Dios. Amén. Y hay algo que toda persona debe de entender. No importa quién sea, ni cómo te llamen, ni en el estado que esté tampoco.
Cuando Dios cuenta contigo, aunque corra, Dios te alcanza. Amén. Y algo fuerte, Freiki, que en medio de todas estas situaciones que nosotros vivíamos, nunca, pero nunca, nunca dejamos de congregarnos. Y la iglesia debe de entender algo, y toda persona que me escucha por este medio, y es que a pesar de las situaciones, hay que buscar a Dios. Amén. Isaías dijo una palabra, que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y llámale en tanto que está cercano. Amén. Y ahí comenzó el ministerio a funcionar. Wow. Y los pastores comenzaron a ver. Y yo recuerdo que inmediatamente esto comenzó a pasar, gloria a Dios, fue como que si una bomba estallase. Y de repente los dos que había se han convertido en más de 40 personas para la gloria de Dios. Dios mío. Pastor, hay una pregunta que quiero hacer, porque hay muchos pastores que están ahí escuchando. Y hay muchos jóvenes o presidentes de jóvenes, pastores de jóvenes, que se le ha hecho difícil buscar a jóvenes. Se le ha dicho difícil que muchos jóvenes se conviertan. Pero usted tiene la gracia y ha tenido la misericordia de Dios en sus manos de que muchos jóvenes estén en su iglesia congregándose. ¿Cuál ha sido ese secreto? Sé que estamos concluyendo porque el tiempo nos traiciona, pero ¿cuál ha sido ese secreto de que esos jóvenes permanezcan? Amén, amén. Hay un detalle, Freiki, y es que la juventud no es lo mismo que una persona avanzada de edad. Claro. La juventud le gusta el movimiento. Le gusta, mire, con la juventud y los niños hay que invertir automáticamente. Claro. Entonces yo sabía hacer, y en momentos lo sé hacer todavía, y era que yo programaba compartir. Wow. Y hacía empaquetadas. Wow. Como yo jugaba pelota, tenía mucha juventud siendo amistades mías. Amén. Y hasta el día de hoy, hace como unos 3 meses, hubo un joven de ellos que vino al camino y se congrega allá en la Gloria a iglesia. Dios, qué bueno. Y yo le hacía empaquetadas. Santo. Y no le exigía nada a ellos, porque yo entendía que era invirtiendo para la obra de Dios y que Dios me lo iba a entregar. Amén. A todos esos pastores de jóvenes que me están viendo por este medio, Amén. usted tiene que entender algo. Y es que la juventud no es lo mismo que una persona ya que está avanzado de edad. Padre, Hay momentos que hay que invertir. Hay momentos que aunque usted no quiera, tiene que llevarlo a un lugar divertido. Hay momentos que hay que hasta jugar pelota. Alaba. Hay momentos que hay que tirar la pelotita. Alaba. Pero aproveche esos momentos y esa escena para usted sembrar una palabra. Amén. Porque mayoría de la juventud en esta zona, ellos catalogan o catalogaban, que creo que ya eso se rompió en el nombre de Jesús, Amén. el evangelio como un centro de aburrimiento. Amén. Y eso no es así. Amén. Porque las personas mayores de edad con 2 himnos tienen. Y Amén. con un aplauso y un consejo. Amén. Pero a los jóvenes hay que cantarle coro que ellos suden. Amén. Hay que darle la palabra que muchas veces ellos no quieren oír. Amén. Hay que darle seguimiento a cada uno de ellos. Wow. Y hay un punto, Freiki, que nunca se me ha salido de la mano. Dígalo, pastor. Y es que a mí ningún miembro se me descarria por descuido. Amén. A mí no. Cada miembro que se congrega ya, si lo veo medio raro, Tú. si me falló un día, fácilmente le tiro un mensaje, pero si me falló Aleluya. 2, estoy metido en su casa. Amén. Yo tengo un miembro que él trabaja en un banco y él se Wow. llenó una sorpresa conmigo porque hubo un día que él dejó de ir a la iglesia. Inmediatamente el otro día a las 8 de la mañana estaba yo ahí. ¿Qué Wow. pasó? Y él me explicó lo que pasó. Yo, no hay problema entonces. Porque Aleluya. mucha gente quiere tener el llamado pastoral y quieren el ministerio, Claro. pero no están pensando en la responsabilidad que representa el llamado Claro. pastoral. Wow. Si había un punto que yo no quería pastorear, Freiki, ¿Cuál era pastor? que yo decía que yo no iba a dar cuenta por nadie, iba a dar cuenta por mí solo. Dios mío. Porque la Biblia dice que el pastor vela por ellos como quien ha de dar cuenta por ellos. Dios. Entonces, yo tengo una técnica de ver o desarrollar las personas que tienen el llamado pastoral. Amén. Y si tú te vas a la Biblia, eso sucedió casi con todo el mundo. Y es que con el que no quiere, con ese que Dios lo hace. Amén, así es. Porque Así cuando es. tú ves una persona que quiere el llamado, muchas veces está pensando en lo El último beneficio. que debería pensar. Dios mío. Entonces, yo soy de lo que creo. Si tú te vas a la Biblia, Moisés puso excusa. Él no Sí. podía porque era tartamudo. Sí. Si sigue mirando en la Biblia, Josué se limitó, pensó que tampoco podía. Ujú. Pero hay algo que hay que entender, que Suéltalo, esto no pastor. es con lo que tú creas ni con lo que yo creo, esto es a quien Dios escoge, a quien Dios quiere. Amén. Amén. Entonces a veces la gente se enfoca en el léxico y en el nivel universitario, académico, que en un sentido es bueno y te ayuda, pero sobre todo hay algo más allá todavía. Yo le decía a una persona el otro día que esto me sale de adentro. Y Aleluya. aunque yo no quiera, yo tengo que darle seguimiento a esto. Claro. Porque cuando yo veo que se me queda una oveja o 2 ovejas, mi deber es saber como buen pastor qué pasó con esa oveja. Amén.
Entonces, hay muchos líderes que están dispersos así, ya todo les da lo mismo. Ay. Y ellos dicen, a mí no me importa, no, a nosotros debe de importarnos, los pastores, porque Dios lo puso en nuestra mano. Nosotros somos los supervisores, Amén. pero el jefe es Dios. Amén. Y a Dios es quien daremos cuenta por cada uno de ellos. Amén. Entonces, todo el que quiere crecer en Dios aprenda a ser responsable con Dios. Amén. Un punto muy Gloria a Dios. importante. Wow. Porque hay gente que quiere pastorear y son responsables en su iglesia. Así es. No respetan a sus pastores, no respetan a sus líderes. Y para usted llegar al trono, primero tiene que someterse abajo. Amén. La gloria sea de Dios siempre. Entonces, los evangelistas, los ministros, no importa, profeta, como te llame, usted tiene que estar sujeto, sumiso a su líder. Amén. Que muchas veces el pastor le va a decir, hoy no va a poder salir a predicar porque te necesito en tal actividad. Amén. Pero la obediencia tuya va a marcar la diferencia y va a desarrollar el ministerio que hay en ti. Amén. Porque donde no hay obediencia, Dios no está en ese asunto, Frey. Así es, así es. Demasiado fuerte, jóvenes que están ahí, presidente de jóvenes, pastor. Tú tienes que buscar a tus líderes, tú tienes que buscar a tus ovejas, tú tienes que buscar a aquel que está frío, porque a veces lo vemos, no se enfrió y se olvidan de esa ovejita. Pero para tú tratar de que ese joven te esté ahí, no solamente tú dándole culto, no solamente invitándolo a la iglesia, a tú compartir, porque es joven. Es como dice el pastor, ponlo no le cante un himno, no, ponlo a sudar, cántale coro, que se sienta en un mover de juventud, que se sienta bien, cómodo. Entonces, pastor, Dios mío, yo ahorita sentí la presencia de Dios muy fuerte. Te hablo del personaje que lo amenazó. Sí. Yo sé que usted tiene mucha experiencia, pero yo quiero que usted nos cuente una o dos de las experiencias espirituales que usted ha tenido. Porque usted es un hombre que ha buscado a Dios, que ha tenido experiencia fuerte con ángeles, con demonios, luchas, batallas. Y yo quiero que usted nos cuente una o dos de esas experiencias para nosotros cerrar y dejar que usted continúe con su día, porque usted es un hombre muy ocupado. Bueno. Amén, Fray, que una de las experiencias que quiero hablar acá Amén. es que yo tenía una media vigilia allá en la iglesia donde me Amén. congrego. Y yo recuerdo que la oración de apertura la comencé yo. Y Dios. fue una intercesión fuerte, la gloria comenzó a descender. Y hubo un espíritu que se me manifestó. My God. Se me presentó automáticamente. Pero ¿qué Dios. pasa? Yo tenía una confusión con ese demonio. Padre celestial. Porque muchas veces yo oraba y él se me presentaba y yo pensaba que era algo bueno. Acuérdate que la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Ángel de luz. Cuando yo estaba orando, yo vi un personaje que se me presentaba en medio de esta intercesión, en la media vigilia. Wow. Y yo recuerdo que ese personaje se me presentó como una luz Dios que mío. iba y venía. Y yo le dije a la iglesia, hay un demonio que se quiere llevar la luz. Dios. Y comencé a orar, y cuando entregué el micrófono, antes de minutos se fue la luz. Fue algo tremendo donde la gente comenzaron a hablar automáticamente porque hay obediencia automáticamente. Dios mío. Gloria a Dios con lo que uno dice. Pero Santo. otra que tuve era que yo estaba en la iglesia predicando y estoy en el momento de culminar ya. Y cuando estoy orando, yo recuerdo que el Señor me muestra a un joven blanco que va a la iglesia. Es un domingo y que ese joven me decía a mi pastor, yo quiero que Dios me use. Padre. Y yo recuerdo que todo el mundo se quedó así. Porque hay miembros allá de la iglesia que ellos dicen que ellos tienen miedo a la boquita mía. Ay. Que cuando el Señor me muestra algo de que sucede, sucede. Hay muchas experiencias Wow. que quizás no voy a poder contar por el tiempo. Y hay que ser prudente y para que los que vean no se cansen luego. Amén. Y yo recuerdo que cuando dije todo lo que dije, teníamos una campaña en la próxima semana, Freiki, y el jueves llegó ese joven a la campaña. Padre. Algo sorprendente que nunca he visto en toda mi vida, y era que ese joven, siendo descarriado, el predicador le pasó el micrófono y él predicó. Dios mío. Wow, algo tremendo, siento la gloria de Dios. Wow. Y era que él presentaba unos tenis Jordan que él tenía y él decía, ¿usted ven eso? Todo esto es vanidad. Él Wow. estaba en un punto, alguien le hizo una invitación y llegó a la campaña Santo. y allí Dios nos lo entregó. Acá ya. Algo bien fuerte. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, queremos tener experiencia con Dios, automáticamente hay que buscar la presencia de Dios. Amén. Y tengo muchos testimonios que contar. Allá en la iglesia he tenido mucha experiencia. Con los jóvenes he tenido mucha experiencia. Le he aconsejado bastante. Y al fin y al cabo ellos han Dios visto que lo mío. que Dios revela y habla a través de este siervo inútil, finalmente se cumple. Así es. Dios mío, pastor. Dios hoy nos ha hablado. Dios ha estado aquí.
hemos podido sentir el poder de Dios a través de la vida del pastor. Dios ha hablado. Yo sé que usted se ha sentido hablar lengua después, detrás de cámara, después de este video. Usted tiene que hacerlo, hermano, porque la unción de Dios se ha estado moviendo acá. Aquí no se está hablando mentira ni falacia, ni se está hablando cosas sin emoción. Se están hablando cosas que se vivieron, y lo que se vive es poder de Dios. Amén. La Biblia dice que por testimonio y para testimonio debemos de predicar este evangelio. Pastor, si usted no tiene, más nada que decir, nos gustaría que usted haga una oración por todas esas personas que están conectadas ahora, que van a recibir el poder de Dios en su casa. Amén. Finalmente quiero dar un consejo para luego concluir en la oración. Tranquilo. Y es a todas esas personas jóvenes, líderes que están ahí conectados y que están viendo este medio, que ha sido de bendición para muchos, claro está. Y es que antes de usted hacer cualquier cosa, primero vaya a la presencia de Dios. Amén. No escoja un ministerio por usted decir yo soy pastor o soy profeta, soy evangelista. Escoja un ministerio cuando Dios se lo entregue. Amén. Que cuando Dios te entrega todo sale bien. Amén. Y recuerda que dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a hacer una oración finalmente por todas esas personas que están ahí conectadas. Cierren sus ojitos ahí donde me están viendo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos Gracias, gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Señor, hemos sentido tu presencia en medio de esta entrevista, Dios, Gracias, Dios. la cual, como decía nuestro hermano Freiki, quizá hemos sentido hablar lengua, pero no hemos limitado a hacerlo, Dios. Padre, que sea usted bendiciendo, cubriendo la vida de todas esas personas que nos pueden escuchar por este medio, ver también, Dios. Que tu Espíritu Santo aclare los ojos de ellos, abre sus ojos espirituales, y que todas esas personas que tienen llamado y tienen experiencia, Dios, que puedan compartir y ser de bendición para aquellos que todavía la necesitan. Y que tú traigas el crecimiento y el desarrollo a cada uno de ellos, como también tú lo has hecho con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Estuvo tu hermano evangelista Freiki Pérez como siempre. Para nosotros fue un honor, fue un privilegio de que tú estuvieras aquí. Comparte este contenido, suscríbete, dale me gusta. Pastor, ¿cómo lo pueden buscar las personas que están ahí? ¿Cómo lo pueden buscar en las redes sociales? Las personas, ¿cómo lo pueden invitar? Yo sé que mucha gente va a querer invitarlo después de esta entrevista. Y me gustaría que usted le diga sus redes sociales y todo eso. Amén. Me encuentran en Facebook. Amén. Por Javier Andújar. Amén. Ahí le voy a aparecer con la niña mía cargada. Amén. Y estamos a sus órdenes. Amén, amén, amén. Si quieren su número de WhatsApp, usted puede escribir el número que está en la descripción y ahí mismo le damos el número del pastor, se lo mandamos directamente para que usted hable con el pastor. Cualquier duda, cualquier cosa que quiera, cualquier consejo, el pastor está ahí. Amén. Amén. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye bye. Shalom.